Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Apuntes de Ajedrez, bienvenidos a una nueva entrega de la defensa siciliana. El día de hoy vamos a ver la siciliana clásica, la cual empieza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por, caballo F6, caballo C3 y habíamos visto ya la variante Najdorf, la variante dragón y ahora vamos a ver qué pasa cuando las negras juegan caballo C6. Si crees que voy muy rápido y no sabes cómo llegar a esta posición, te recomiendo llegar al video de la siciliana parte 1 y es donde vamos a explicar cada uno de estos movimientos. Si ya lo has visto, continuamos. Esto se le llama la siciliana clásica. Y aquí hay un tema muy interesante y es que cuando las negras juegan la variante Najdorf, usualmente juegan peón A6, lo cual defiende la casilla B5. Y uno pensaría que cuando las negras juegan la clásica, jugando caballo C6 ignorando las amenazas que hay en B5, dirías, bueno, si yo juego el fil B5, esto debería ser un buen movimiento. La realidad es que no. La realidad es que si las negras juegan de manera precisa, esto es una variante que no llega a mucho. Por ejemplo, la defensa correcta aquí es alfil D7. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa si las negras juegan dama C7, que podría ser una variante tentadora. Aquí, por ejemplo, bueno, primero alfil D7 quita cualquier amenaza que pudiera haber en cuestión a clavar al rey y la torre. Y aquí, ¿qué es lo que pueden hacer las blancas? Se podrían enrocar. Si juegan alfil E3, caballo G4 es incómodo. Alfil D2 no tiene nada de sentido porque bloquea a la dama. Entonces, básicamente, el único movimiento que queda disponible de desarrollo es alfil G5. Y aquí, como en otras variantes, por ejemplo en la Najdorf, cuando juega alfil de G5, lo que se busca hasta cierto punto es capturar este caballo y doblar peones. Obviamente si se captura con el peón de E, se queda este aislado y es una debilidad a largo plazo, por lo cual si se captura, usualmente te van a capturar con el peón de G. Y esto lo quieren evitar las negras, ¿no? Y por eso te juegan E6. El tema es que con E6, si tú capturas este caballo, simplemente se recaptura con dama, ¿no? Entonces, bueno, habiéndose eliminado esa amenaza, las blancas aquí pueden jugar dama D3. Dama D3 es una jugada flexible que permite que el rey se pueda enrocar en largo o, bueno, en este caso ya se podía enrocar en corto. También hay que notar que usualmente la casilla, cuando se juega alfil G5 o alfil E3, la casilla natural de la dama es D2, pero en esta variante muy en específico, se puede jugar dama D3, ya que no hay ninguna dependencia de la dama a tener que defender este alfil, y tiene más sentido que la dama tenga influencia en todas las piezas del centro. Aquí, por ejemplo, las negras pueden jugar simplemente tranquilo alfil E7, rompiendo todo tipo de debilidades, todo tipo de clavadas, ya sea indirectas o directas y al mismo tiempo se prepara para el enroque. Aquí, por ejemplo, las blancas se pueden enrocar en largo. Y aquí el problema que de esta posición para las blancas, de haber tenido el alfil temprano en la casilla B5, es que las negras tienen manera de simplificar esta posición. Aquí, por ejemplo, después de caballo por, aquí las blancas tienen que capturar. Y después, aquí después de esta captura con alfil, las negras todavía pueden capturar con caballo para forzar más cambios de piezas. Y después de la captura del alfil, perdón, si del alfil, aquí es importante que tomemos con rey, porque ya que si tomamos con dama, pues bueno, este peoncito quedaría en peligro después de la captura del caballo. Después de la captura del rey, dama por y dama B6, protegiendo este peón, pero no solo eso, sino que también invitando a las blancas a un cambio extra de piezas. Es por esto que la variante del alfil B5 no es la variante preferida por parte de las blancas. No es mala, pero es difícil conseguir una iniciativa tangible. Hay que tomar en cuenta aquí que, por ejemplo, si las negras juegan dama C7, aquí sí que hay una manera de sacar ventaja con caballo D5. Y aquí el tema es que ya te están atacando la dama y mover la dama del lugar puede llevar a complicaciones, por lo que la jugada más recomendable es simplemente la captura del caballo. Y después de la captura del caballo tú dirías que a lo mejor este caballo podría estar perdido, pero realmente no, porque se tiene A6, con lo cual se tiene que tomar con alfil y después de la captura del peón, aquí capturamos con caballo. Aquí el tema es que este caballo se ve muy amenazador, pero realmente las negras pueden jugar simplemente alfil B7 o alfil D7 y tanto el caballo como este peón van a caer y la posición va a estar igualada. Sin embargo, aquí hay un tema. Esta posición es ligeramente mejor para las blancas por lo siguiente. Se puede, después de alfil D7, por ejemplo, enrocar y después de
los cambios de piezas, esta posición pareciera que a largo plazo es mejor para las negras por la estructura de peones, ¿no? Pero aquí las blancas juegan C4 regalando un peón y esta posición termina siendo mucho mejor para las blancas, ya que si las negras capturan, por ejemplo, dama C4, aquí se puede jugar alfil E3 o incluso dama F3 atacando la torre, y el tema es que este alfil no está desarrollado y se van a ocupar varios tiempos y la iniciativa de las blancas puede ser muy fuerte con las columnas abiertas, con la dama activa en la diagonal, con el alfil activo y hay posibilidades de jaques, etcétera. Entonces, sí, digo nada más, esa línea interesante. Si algún día te quieres arriesgar a jugar alfil B5 y no te juegan la jugada alfil D7, pues ya sabes cómo se puede castigar un poquito esta variante, ¿no? Quisiera adelantar que creo yo que en la siciliana clásica las únicas jugadas correctas es alfil G5, entrando en la variante Richter-Rauser, o alfil C4 en la variante Sossin-Fischer. Pero creo que es más importante que entender las líneas principales, es entender las líneas que no son las principales y por qué no son las principales. Ya vimos que alfil B5 no es la línea principal y ya vemos por qué, es difícil conseguir la iniciativa. Vamos a ver qué pasa si las negras decidieran jugar un alfil E3, lo cual dices, oye, pues esto se juega en la Najdorf, se juega en la Dragón, ya sea con el ataque inglés en la Najdorf o con el ataque yugoslavo en la Dragón, pero es que no tiene sentido aquí. Y el problema es que aquí se tiene caballo G4. Caballo G4 obviamente no se puede capturar con la dama porque está defendido por el alfil y te está atacando este alfil. ¿Y qué haces? Te regresas, no es buena idea. Juegas aquí alfil E4, tienes un doblete y alfil G5 parece que ha perdido simplemente un tiempo. Alfil D2 no tiene sentido porque tapas a la dama y alfil C1 incluso te pueden jugar de nuevo caballo F6 buscando las tablas. Entonces, lo que más podrían intentar, por ejemplo, aquí las blancas es jugar alfil B5, pero llegamos a la misma posición, o una posición incluso peor que la línea inicial que habíamos analizado con alfil B5, donde te capturan el alfil, recapturas y después de alfil D7 vemos que vamos a tener las mismas complejidades que tuvimos en la línea pasada, simplemente que con peones doblados. Y aquí hay una línea donde creo que se puede ganar incluso un peón, por ejemplo, te podrías enrocar y después de, por ejemplo, E6 es un movimiento que a pesar de que no esté el alfil aquí atacando el caballo, se tiene que hacer para poder defender, para poder desarrollar el alfil por la casilla E7. Podrías capturar aquí el alfil y después jugar dama F3 atacando este peón. Y la idea es que después de dama F6 aquí puedes ganar un peoncillo, ¿no? Pero después de alfil G7, torre a donde quieras, y esta posición termina siendo, a pesar de que tengas un peón de más con las blancas, termina siendo un poquito superior para las negras, ya que, bueno, aquí los caballos están un poquito... Si mueves este caballo, te pueden capturar este caballo y te van a doblar otros peones. Obviamente puedes mover el caballo a la casilla E2, pero bueno, parece no darte mucho, ya que este peón de más, las blancas posiblemente no van a poder sacar provecho. Esta posición podría ser incluso igualada. Incluso también aquí va a ser muy fácil para las negras. Las negras no tienen que enrocar, simplemente tienen que jugar rey E7 y aquí todo va a estar bien. ¿Ok? También existe una línea de fianchetto con peón G3 y parece que esta línea batalla mucho cuando las negras deciden cambiar el caballo por el caballo de D4. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí, por ejemplo, las negras pueden jugar G6. Usualmente, si hay una variante de la siciliana donde no sabes qué hacer, usualmente G6 o E5 es el plan correcto. Hay que evaluarlo correctamente. Pero, por ejemplo, después de aquí de que las blancas hacen el fianchetto, las negras podrían jugar caballo por, y después de dama por, pueden aprovechar que la dama se ha puesto en la diagonal del alfil para jugar alfil G7. Y el tema es que si bien no es una amenaza directa concreta en este momento, después del enroque, las blancas van a tener que quitar esa dama para evitar cualquier conflicto con un ataque a la descubierta con el alfil y el caballo. Entonces, esta línea ya pierde un tiempo con la dama, por lo que las negras básicamente igualan la partida después de un alfil E6. Vemos que los dos alfiles terminan muy activos, tienen la columna C y las piezas blancas tienen buena coordinación, pero no hay una ventaja concreta. Entonces, no es una mala línea, ojo, no es una mala línea, pero no es la línea principal por eso mismo, que no ofrece mucho para las blancas, y las negras logran tener una actividad muy significativa desde muy temprano. Lo que sí es que las negras tienen que tener cuidado de no capturar inmediatamente este caballo después de que te juegan G3, ya que después de dama por G6
existe la jugada E5, la cual después de la captura, hay partidas donde se ha capturado con dama, pero ya si lo analizas con módulo parece que es más fina simplemente capturar la dama y después de rey por alfil G2. Y el tema es que aquí el módulo prefiere esta posición porque este alfil G2 termina paralizando todo el flanco de rey. El rey no tiene manera de enrocar. Entonces el rey va a estar un poquito inseguro de momento en el centro. Y bueno, es simplemente entender que G3 podría ser una buena línea si las negras deciden capturar. Pero bueno, si tu oponente está preparado con la teoría, te va a jugar primero a G6. Y esta línea no es tan buena para las blancas. Otra línea que pueden jugar las blancas, que no es la línea principal, es simplemente jugar F3. Y F3, al igual que alfil E2, permite entrar a las negras en una estructura de peones de Boleslavsky. Y esto es cuando las negras juegan E5 directamente. Aquí E5 empuja al caballo. Esta variante también es común en la Najdorf, creo que en la variante Opocensky. Esto lo puedes ver cuando juegas alfil E2, te pueden jugar E5, incluso en el ataque inglés. Alfil E3 te juegan E5. Y bueno, el tema es que en la clásica esta estructura de peones es un poquito más efectiva, ya que después de caballo B3, alfil E7 preparándose para enrocar, se puede jugar alfil E3 como en el ataque inglés, pero después del enroque, dama D2, A5. El tema aquí es que A5 permite a las negras desarrollarse de una manera muy exitosa. De hecho, A5 termina permitiendo jugar alfil E6. Y bueno, ¿por qué digo que permite jugar alfil E6? Discúlpenme que no he explicado muy bien esto. Después de caballo B3, si las negras deciden jugar alfil E6, caballo D5 es exitoso, ya que obviamente si capturas, te captura con peón y te hago el doblete, ¿no? Y si capturas con alfil, bueno, capturas de nuevo con peón, pero has perdido la pareja de alfiles, que termina siendo una de las ventajas que tienen las negras a largo plazo. Y esta estructura de peones es fácil de jugar para las blancas. Te van a querer aquí jugar todos los peoncillos. Entonces no quieres hacer eso, no quieres jugar alfil E6 directamente, por eso juegas alfil E7 primero. Y después de alfil E3, enroque, alfil D2, juegas A5. Y el problema es que ahora sí, esto te permite jugar alfil E6, ya que si te juegan caballo D5 tienes peón A4. Y este caballo es el que está, de hecho, teniendo guardia sobre ese peoncillo. Y bueno, aquí este caballo se podría regresar a la casilla C1, pero no es lo que quieres, ¿no? Es por eso que se juega alfil B5, alfil E6. Y bueno, esta posición, vaya, pues no, no es la mejor para las blancas. Aquí se pierde un poquito de iniciativa, ya que se hubiera podido tener un poquito de iniciativa después de enroque caballo D5, pero no se puede por esta variante con peón A5. Entonces este peón A5 es, en mi opinión, la refutación a F3 en la clásica. Y bueno, digo, obviamente se pueden exprimir estas posiciones, no está mal, o sea, no es una mala variante del todo, pero es una variante que posiblemente se apague un poco con el movimiento A5. Tenemos también una temática muy similar cuando jugamos alfil E2, que se le conoce como la variante Boleslavsky. Perdónenme si lo he pronunciado mal en este video. Y aquí igualmente, las negras juegan E5 y se le llama variante Boleslavsky por esta misma estructura que se permite generar. Y aquí es importante, se puede jugar caballo B3, se puede jugar caballo F3. En la variante Boleslavsky con alfil E2, caballo B3 es la línea principal, pero hay que decir que tiene muy malos resultados. A mí se me hizo muy interesante ver que la línea principal no tenía buenos resultados, por lo cual le pregunté al módulo, le dije, a ver, ¿tú qué opinas aquí? La línea secundaria es caballo F3 que parece tener mejores resultados. Y efectivamente el módulo me dice, ¿sabes de qué? Caballo F3 es mejor. Y bueno, digo, usualmente cuando yo utilizo el módulo trato de ver también el porcentaje de humanos que ganan y pierden, porque si el módulo me dice que la mejor jugada es fulanito y todo el mundo pierde con esa variante, pues bueno, a lo mejor es buena para el módulo, pero no para un humano, ¿no? Entonces aquí parece que caballo F3 es la mejor forma de continuar en la variante de Boleslavsky después de que te juegan peón E5. El tema aquí es que, bueno, dices, tú lo que quieres en este tipo de estructuras es jugar por D5, ¿no? Y el tema es que aquí las negras tienen una forma muy sencilla de apagar a las blancas, que es jugando H6. Este tipo de movimientos, personalmente, yo cuando los veo, mi primera impresión es que es una pérdida de tiempo, pero en esta posición completamente tiene mucho sentido. Y aquí, ¿cuál es el tema? Usualmente cuando quieres jugar por la casilla D5,
tu mejor opción es jugar alfil G5 para cambiarlo por este caballo y quitar un defensor de esta casilla. El tema es que H6 ya te impide jugar con alfil G5. No solo eso, sino que si juegas alfil E3 tienes caballo G4, lo cual ya es muy incómodo para las blancas. Y este alfil termina quedando un poquito triste. Este alfil no puede pelear por la casilla D5. El alfil de casillas blancas ya hizo un movimiento, por lo cual si bien alfil C4 es una pérdida de tiempo, entonces parece que aquí incluso yo ya te podría decir que las negras están un poquito mejor, porque las blancas se han quedado sin planes. De hecho, aquí el único plan es enrocar. Enrocas, alfil E7, y aquí tienes que jugar H3 para poder darle una casilla al alfil, la casilla E3, para que no tenga un caballo a G4, lo cual es otra pérdida de tiempo. Y después del alfil E6, alfil E3, y las negras aquí ya tienen un poquito de iniciativa, ¿no? Personalmente no me gusta esta línea para mí, para las blancas. Y bueno, es importante nada más entender estas ideas. Igual en el chat, en los comentarios, si alguien sabe cómo desarrollar mejor esta línea, con gusto estaría muy contento de escuchar sus opiniones. Y en general, cada que me veas ver un video de la siciliana, cada que hay una variante con alfil E2, mis comentarios suelen ser, pues no los mejores, pero no necesariamente esta variante es mala, sino que a mí no me parece cómodo. Si hay alguien que tiene ideas interesantes, estaría muy padre escuchar eso. Pero bueno, hasta aquí dejo la variante con alfil E2, ¿no? Y bueno, ahora sí llegamos a la carnita chida del video, que es la línea principal. Y bueno, no es la carnita. De hecho, creo que la carnita es lo que acabamos de ver, entender por qué todo lo demás no es la línea principal. Y eso nos ayuda a darle un valor más especial a la línea principal. Aquí la línea principal es alfil G5, la variante Richter-Rauser. No sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa si no está bien. Y la intención, como en la variante Najdorf, cuando se juega alfil G5, es simplemente tomar este caballo para doblar los peones. Ahora, es importante decir, aquí se puede jugar alfil D7 ignorando que el caballo va a ser capturado, pero ahorita vamos a ver esa línea. Aquí la línea principal es E6, obviamente abriendo esta diagonal para la dama para evitar que te doblen los peones. Y aquí las blancas juegan dama D2. La intención de dama D2 es simplemente permitir un enroque largo para el rey y activar la torre para poder empezar a poner presión en el peón de D6. Aquí las negras se ven un poquito forzadas a jugar uno de dos movimientos, ya sea alfil E7 o A6. Y vamos a empezar con A6. A6 la intención es evitar que venga un caballo a la casilla B5. Un error, por ejemplo, sería alfil D7, ya que se puede jugar caballo B5 y ya vemos que hay dos piezas atacando a este peoncillo. Con lo cual lo que podrían hacer las negras es jugar dama A5 con la intención de que si capturas este alfil quedaría volando, por lo que las blancas tienen que capturar el caballo y después de doblar peones se puede capturar este peoncillo y después de la captura las negras terminan con un peón de menos y con una posición muy inferior. Es por eso que se juega A6 para poder desarrollar el alfil a D7, lo cual nos va a permitir jugar en un futuro un B5. Que por ejemplo las blancas se enrocan largo y ahora sí se puede jugar D7, alfil D7, perdón. La intención de las blancas, sí, es enrocar. Tenemos aquí nuestro alfil poniendo presión sobre el caballo, lo que mantiene a la dama un poquito pasiva en la defensa de esa pieza. Pero aparte, tenemos tiempo de jugar F4. F4 la intención es en algún futuro jugar un E5 o incluso un F5 en algunas variantes. Pero las negras ya tienen un poquito de contrajuego con B5. Obviamente alfil D7 también está protegiendo el caballo, de manera que se puede jugar B5 sin miedo a que te capturen este caballo. Y aquí las blancas deciden capturar el caballo, con lo cual las negras van a capturar primero con el peón de G6. La intención de captura con G6 es que la dama en un futuro quiere venir a B6. La dama en F6 no tiene mucho que hacer. Y la intención de haber capturado ese caballo es poder empujar todas estas piezas. Este alfil en algún momento podría estorbar si venimos incluso con un G4. Entonces aquí, por ejemplo, después de ese cambio, las blancas se preparan con rey B1 y la intención es que ya que las negras han capturado con el peón de G, en algún futuro se podría jugar un alfil H5, lo cual podría ser muy molesto y podría evitarnos jugar un F5 o un E5 de manera cómoda.
Aquí las negras juegan dama B6, la razón por la cual han capturado con el peoncillo. Y aquí las blancas tienen que quitar un poquito de poder a la casilla de 5, por lo que capturan el caballo. Y después de la captura del caballo se puede jugar incluso un F5. Y aquí B4 empujando el caballo. Muy importante, aquí pareciera que las blancas han perdido una piecilla, un peoncillo, pero vemos que esta variante no es muy buena, aunque es difícil de explicar. Después del alfil por, puedes capturar este peón y después de la captura del peón puedes jugar dama F4 atacando el alfil y tocando muchas cosas al mismo tiempo. Parece que F5 resuelve el problema, pero después de caballo G3 atacando al alfil, la dama tiene que venir a C6, pero aquí igualmente capturamos con caballo después de la captura con dama, dama D2, esta es una línea muy larga, y parece aquí que las negras tienen un poquito de problemas, ya que vemos que este alfil está atacando este peoncillo, por lo cual esta torre no se puede desarrollar tan rápido. Este alfil tiene problemas al estar protegiendo este peoncillo, por lo cual no se puede desarrollar tan rápido. Y bueno, es difícil de encontrar porque esta posición es mejor para las blancas, pero sí se entiende que las blancas pueden activarse muy rápido y de manera muy sencilla. Si este alfil se logra, por ejemplo, desarrollar de manera exitosa, de repente son las blancas las que pueden tener un ataque en los peones centrales y son las negras las que terminan muy pasivas. Incluso la seguridad del rey en esta posición ya te indica que hay cositas, ¿no? Hay cositas, no te puedes enrocar porque, bueno, se te cae este peoncillo con jaque. Y bueno, es una posición muy interesante, ¿no? Bueno, el punto es, el punto de todo esto es que las negras no capturan este peón, sino que te juegan peón E5 después de caballo G3, ahora sí protegiendo este peoncillo. Se puede jugar H5 con la intención de en algún momento poder desarrollar este alfil, pero más directamente simplemente empujar el caballo de esta casilla, por lo cual las blancas juegan H4 y después de dama C5, alfil D3 sobre protegiendo este peoncillo. Esta posición es jugable para ambos bandos. ¿Ves? Podemos ver que es una posición muy diferente a otras posiciones que hemos visto, como la variante Boleslavsky, donde hay juego para ambos bandos. Esta posición se considera ligeramente mejor para las blancas, aunque hay que decir que esta posición en específico se ha perdido mucho con las blancas. Pero bueno, vaya, el punto es que hay formas de ganar. Hay formas de ganar con la variante principal. Y bueno, vamos a ver ahora. Quisiera regresar a esta posición donde se juega alfil G5. Vimos que E6, dama D2 y A6. En este caso lo que yo quería analizar era qué pasaba si no se juega E6, sino que se juega alfil D7. Vamos a analizar esta posición, ¿ok? En el caso del alfil por D7, esto se puede jugar completamente. La línea principal, de hecho, es dama D2, ignorando y a lo mejor buscando transponer con un peón E6. Pero la verdad es que aquí tú ya puedes tener una buena iniciativa si capturas el caballito. Como habíamos mencionado, a ver, la intención de jugar alfil G5 es cambiar por el caballo y doblar peones. Obviamente las negras no van a capturar con el peón de E, que suena muy tentador, pero es que este peoncillo va a quedar aislado y de nuevo va a ser una debilidad a largo plazo. Por lo que toman con el peón de G. Ojo, lo que estoy mostrando aquí no es para nada una línea principal, pero es para mí la manera más fácil de jugar a mi nivel, un nivel medio. La intención de este cambio es liberar la posición para el caballo en la casilla F5. Y aquí el tema es que si te capturan con el alfil, simplemente capturas con el peoncillo, fijas la estructura de peones en el flanco del rey y las negras pierden la pareja de alfiles, que digo, las blancas ya la han perdido, pero el tema es que las blancas pierden la pareja de alfiles a cambio de la concesión de los peones doblados, de manera que si el alfil pierde la pareja de alfiles, aquí también. Obviamente aquí las blancas también tienen peones doblados, pero parece que esto es aún mejor para las blancas por la estructura fija. Este peón termina fijando todos los posibles rompimientos de los peones, por lo que parece ser una posición ventajosa para las blancas. Es por eso que las negras juegan dama A5, ya amenazando la captura de ese peón, con lo cual se juega alfil B5, estorbándole a la dama. Y después de A6, alfil por, peón por, dama D3,
sobreprotegiendo a ese caballo y posteriormente al peoncillo, ¿no? Aquí te pueden jugar torre B8 atacando este peón y tú puedes simplemente ignorarlo con el enroque, ya que parece que la captura de la torre le da mucha iniciativa a las blancas. Aquí te puedes jugar torre G8 atacando ahora sí al rey, que parece muy tenebroso, pero aquí se puede jugar peón B4 con la intención, la intención de toda esta posición es que este alfil, este rey, está un poquito muy descolocado. De hecho, el rey ya no se puede enrocar. Disculpen. El rey ya no se puede enrocar. Por lo que B4 parece que es un sacrificio de peón. Y lo que busca es simplemente activar las torres por la columna B. Aquí, por ejemplo, si las negras deciden capturar con el alfil, se puede capturar primero la torre. Y después de que la dama capture la torre, se puede capturar el alfil. Y después de dama G4, por ejemplo, que parece muy intimidante para las blancas, simplemente G3. Y aquí parece que el ataque de las negras no es tan efectivo, ya que aquí las blancas pueden tomar el peoncillo de A6. Y aquí las negras se tienen que empezar a huir con el rey, ya que aquí, por ejemplo, dama C8 ya es un mate. Rey F8, pero aquí ya capturas otro peón. Y el tema con esta posición es que, bueno, este peoncillo ha estado fijando todos estos peones y parece que es más rápido este peón para coronar. Entonces, todas las partidas que han llegado a esta posición las ha ganado blancas. El tema aquí es que el ataque de las negras con esta estructura de peones no alcanza a reventar nada. De hecho, después de la captura de este peoncillo, caballo de 5 termina siendo muy activo y aquí, bueno, ya se pueden empezar a activar, empujar estos peoncillos y sí, las negras han tenido muy malos ratos con esta posición. Vamos a ver otra variante de la Richard Reuser donde se juega alfil G5, E6, dama D2, todo igual, pero aquí se juega alfil E7 en lugar de un A6. Esta variante es una variante de las más jugadas junto con A6. Aquí las blancas deciden enrocarse largo y la intención del alfil E7 es simplemente enrocar corto lo más rápido posible. Y aquí las blancas continúan con su mismo plan, F4, y parece que aquí las negras juegan caballo por. La intención de este caballo por es simplemente evitar que se juegue un caballo por con mejor, con mejor iniciativa para las blancas. Ese caballo simplemente evita cambiarse. Dice, oye, en lugar de que te cambies tú por mí y yo te voy a tener que capturar con este peón, y parece que aquí los avances con E5 terminan siendo más incómodos si eso sucede, incluso con F5. Entonces aquí las negras básicamente es, oye, evito que tú me captures, mejor yo te capturo y debilito también F5. Dama por dama A5. Y el tema de dama A5 es que de alguna manera, si se juega E5, peón por, evita que este caballo pueda ser capturado por este peón, ya que simplemente dama por, ¿no? Es un poquito complicado. Por lo mismo, alfil C4, ya que E5 queda un poquito minimizado por dama E5, dama A5, perdón. Alfil D7 y ahora sí E5, peón por, y aquí alfil C6. Esa fue la intención de alfil D7, simplemente poder venir a esta diagonal a poner presión. Y el tema aquí, de nuevo, es que no puedes capturar este caballo porque viene dama por con jaque, ¿no? Entonces aquí simplemente alfil D2. La intención de alfil D2 es que no puedes hacer capturas, ya que simplemente tenemos la descubierta con caballo, por lo cual, bueno, y aparte este caballo está amenazado, se quita el caballo y ahora sí se puede venir caballo de 5 con una descubierta a la dama. Y el tema es que si la dama se regresa, simplemente capturas este alfil, dama por, y esta posición es ligeramente mejor para las blancas. Las blancas tienen buenas posibilidades de ganar en esta posición. Ahí disculpen que me revolví un poquito, pero sí me entendieron el punto, ¿no? La dama 5, déjenme regresarme un poquito porque se me hace que me trabé un poquito ahí. Por ejemplo, aquí se juega, obviamente, dama 5 evita un E5 exitoso. Se juega alfil D7 con la intención de venir alfil C6 y poner presión en el peoncito de G2. E5, peón por. Ya vemos que no puedes capturar por la captura de dama con jaque. Y se juega aquí. Regresas al alfil D2 con la intención de hacer un descubierto y aparte ganas un tiempo porque
este caballo está atacado, simplemente quitas el caballo, puedes jugar caballo D5 atacando a la dama, que se tiene que retirar, y la intención de ese caballo D5 es quitarle la pareja de alfiles a las negras. Discúlpame, lo quise volver a explicar porque siento que me trabé todo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con la siguiente línea. Vamos a continuar ahora con la variante Sossin-Fischer, que es con alfil C4. Esta es la segunda línea más jugada después de que te juegan caballo C6, después de la Rich-Rauser. Alfil C4 es la jugada más jugada. Aquí el alfil empieza a poner presión en la casilla F7, por lo que las negras juegan peón E6, lo cual es una jugada que como quiera van a hacer porque ocupan jugar alfil E7 en algún momento. Entonces esta jugada tiene completo sentido, le quitas fuerza al alfil y preparas para desarrollar y enrocar. La línea principal de hoy en día te permite jugar alfil E3, aunque en su momento Fischer jugaba mucho alfil B3, una jugada muy profiláctica que evita ahí los ataques con D5, incluso dama C7 al alfil. Pero bueno, se ha desarrollado más teoría y parece ser que el orden con alfil E3 es mejor. Ojo que aquí se puede jugar alfil E3 porque ya te han jugado E6, entonces caballo G4 simplemente capturas con dama, no hay problema. Entonces esta es una muy buena estructura cuando tienes el alfil en C4, alfil E3. Y aquí alfil E7 preparándose para enrocar. Dama E2. Dama E2 es la primera vez que veo este movimiento de dama en una siciliana que se juega de manera exitosa. Y el tema es que si juegas dama D2, permites caballo G4. Entonces no puedes quitar la dama de la diagonal blanca porque no estás jugando F3. Entonces dama E2 es una manera más segura de desarrollar la dama. Y aquí las negras juegan A6, con la intención de en algún momento poder extenderse en B5, pero no les queda preparación para eso. Aquí las blancas pueden jugar simplemente el enroque largo y después de dama C7, protegiendo este caballito y atacando por rayos X al alfil. Ahora sí, el alfil se va a la casilla B3. Esto Fischer lo hacía desde la jugada 7. Aquí la teoría más moderna dice que una vez que te juegan dama C7, ahora sí ya lo tienes que mover. Ahora sí se enrocan las negras y después de G4, aquí caballo por, torre por y B5. Aquí la intención es simplemente tener contraataque, debilitar el posible control de B5 y también evitar que te capturen este caballo ya que la dama a lo mejor no está tan bien situada en la casilla C6. G5, caballo D7, torre G1, siguiendo, protegiendo este peoncillo para poder seguir moviéndolo. Y ahora sí, caballo C5. Y esta posición tiene para ambos bandos. Obviamente aquí el caballo ya está amenazando con tomar este alfil. Para quitar, digo, este alfil es muy poderoso en esta diagonal. Incluso aunque tengas esta estructura de peones, termina debilitando muchos y incluso se puede llegar a sacrificar. Es por eso que caballo C5 termina siendo una muy buena herramienta para deshacerte de este alfil. Y en esta posición hay juego para ambos bandos. Ambos pueden ser exitosos, entonces es por eso que es una de las líneas principales. Una línea secundaria de la Sossin-Fischer es que en lugar de jugar E6, que tiene todo el sentido del mundo, te juegan dama B6 y también es una forma de responder con ataque, o bueno, defender con ataque. Ahora la dama y el caballo están atacando este caballito, con lo cual se tiene que venir a la casilla B3. Y aquí lo que vemos es que ahora el alfil no tiene esa casilla, por lo cual en algún momento podría terminar de más pasivo o atacado, ¿no? Ahora sí, las negras aprovechan para jugar E6. Dicen, bueno, sí, vamos a jugar E6, pero primero te voy a hacer dama B6 y voy a descolocar este caballo y le voy a quitar la casilla B3 al alfil blanco, ¿no? Y ahora sí, alfil E3 atacando a la dama, dama C7 y ahora sí F4. Esta línea no me voy a meter mucho a profundidad. El tema aquí es que si te juegan F4, juegas A6 y aquí amenazando ya B5, por lo cual el alfil se tiene que venir a la casilla de 3. Y este alfil en una siciliana, tener un alfil en la casilla de 3 es un poquito triste porque el alfil no va a hacer mucho ahí. Pero bueno, digo, esta es una de muchas líneas. Obviamente mi recomendación en este tipo de casos, cuando te juegan así, por ejemplo, es simplemente tratar de enrocar lo más rápido posible. Aquí podrías enrocar también. Y bueno, hay otras posibilidades que pueden pasar con este alfil. Ya después de jugar un torre 1, a lo mejor lo puedes venir a la casilla F1, etc. Pero bueno, si bien dama B6 descoloca el caballo, lo tiene a la casilla B3,
También es cierto que pierde un tiempo por alfil E3 en algún futuro y se tiene que venir a la casilla C7. Entonces, concesión por concesión, una línea muy interesante. Y bueno, muchas gracias a todos. Hoy le acabo de pegar la cortina. Muchas gracias a todos por ver este video. Muchas gracias por seguir apoyando el canal. Espero les haya gustado. Y que tengan muy bonita semana. Sigan su estudio de apertura. Si se lo van a seguir haciendo, háganlo en este canal. Los quiero mucho. Suscríbanse. Denle like por el gorrito. Y bueno, es todo. Hasta luego. Bye bye.